¿Qué tal estuvo tu día? ¿Pesado? ¿O quizás algo movido? Tranquilo, solo desconéctate. Sumérgete en este nuevo mundo que llega al atardecer. Bienvenido a Vespertino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vespertino nuevamente y después de mucho tiempo. Sí, lo sé, estábamos muy abandonados después de tantas cosas que han pasado. Se han dado muchísimas situaciones, pero con el paso del tiempo todo se irá organizando. ¿Por qué? Porque Aldanita ha tenido unas situaciones familiares, yo he tenido otras, ya no estamos en Medellín, sino que estamos en otra ciudad actualmente. Así que por el momento vamos a ir retomando poco a poco, despacio, con calma. Así que, bueno, les damos la bienvenida nuevamente y lastimosamente tenemos que tocar un tema muy fuerte. ¿Para quiénes? Los hinchas de Millonarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando, o bueno, vamos a hablar de lo que fue un fracaso bastante fuerte para el club capitalino. ¿Por qué? Porque es que llegar hasta las instancias finales con un equipo que prometía mucho, ilusionaba mucho y que quería darle esa copa, esa liga a Radamel Falcao García, pues al final se vio diezmado y se vio muy coartado por las malas decisiones, por las malas entregas, por la mala y pésima actitud de muchos de los jugadores que estaban en el club o que están en el club y que no pudieron llegar a feliz término. Así que, bueno, en este momento vamos a hablar de lo que es la plantilla o de cómo se está conformando y desarmando la plantilla para este 2025-2, para la Liga Betplay 2025-2, para los millonarios. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar directamente de lo que son los arqueros. Los arqueros en este momento son Álvaro Mortero y Diego Novoa. Pero, ¿qué pasa en este momento? Yo estoy viendo ahorita mismo un recuadro que se los pondré acá en el video, sacado de la página millonaria en x.com y donde están prácticamente el posible millonarios del 2025-2. Pero bueno, como les vengo comentando, Álvaro Montero y Diego Novoa son los arqueros que están en esta lista, o bueno, en este recuadro, pero vamos a ir hablando de parte por parte qué es lo que va a ir entrando o saliendo del Club de los Millonarios. ¿Listo? Entonces, empecemos por Álvaro Montero. Álvaro David, al parecer, y por fuentes del programa En la Jugada de RCN, parece que, bueno, hasta hace unos días hubo bastantes acercamientos por parte de Vélez Sarsfield, un equipo de Argentina. Este equipo hizo un acercamiento preliminar donde se les hizo una oferta, digamos, y llamémosla irrisoria para los de Millonarios. ¿Por qué? Porque es que no era algo que cumpliera con las expectativas. Entonces, al parecer, y con la información que se brindó hoy en el programa, está prácticamente cerrado el tema de Álvaro Montero para Vélez Sarsfield. Entonces, por ese lado ya iniciamos con una salida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al que fuera el segundo o tercer arquero de la selección Colombia, aunque la última vez que hubo partidos por eliminatoria no lo llamaron, no tuvo ese llamado y no pudo concretar, llamémoslo así, esa estabilidad y esa titularidad indiscutida que merecía Álvaro David Montero en la selección Colombia. Pero entonces, este arquero de selección se nos va de Millonarios, se va para Vélez Sarsfield y nos quedamos con el segundo en la lista, que es Diego Novoa. Diego Novoa hace unos días renovó, si no estoy mal, por un año con Millonarios. Entonces, ya está entrenando a la par con toda la plantilla de Millonarios. Está prácticamente todo acordado para que siga en el club. Pues ya está todo firmado. Y el otro que estaba en la lista, que no está en este recuadro, pero que tengo en una lista, es a Iván Arboleda. Pero, ¿qué problema hay con él? El problema con Iván Arboleda era que estaba dependiendo de la continuidad de Álvaro Montero en Millonarios, pero,
con la información que se brindó hoy en la jugada y en diferentes espacios también deportivos tanto de radio como de redes sociales, se informó que Iván Arboleda no estaba yendo a los entrenamientos y al parecer va a salir del equipo. Em, Eso nos dejaría prácticamente con un solo arquero, como lo sería Diego Novoa. Pero en este mismo programa, hoy mismo, Sebastián Heredia y Nicolás Amper mencionaron que, mencionó Nicolás Amper primero que al parecer Guillermo de Amores, un arquero uruguayo, iba a llegar a Millonarios. Lo mencionó solamente de pasada. Pero Sebastián Heredia, con el que tenían una comunicación para hablar acerca del Tour de Francia, confirmó la información, la acreditó y dijo que muy probablemente y que era muy seguro que Guillermo de Amores fuera el arquero nuevo para Millonarios en este 2025-2. Ahora, ¿qué datos tenemos de Guillermo de Amores? Guillermo de Amores para este 2025-1 estaba en Peñarol, en Uruguay, y tuvo un total de 9 partidos jugados, donde tuvo 5 vallas invictas y tuvo 4 partidos en los que le anotaron goles. 4 partidos en los que le anotaron 8 goles, precisamente. No es un muy buen dato, la verdad, para ser un arquero que tuvo muy buen recibimiento en el Deportivo Cali cuando estuvo acá en Colombia, en el que le fue muy bien, aunque también de cierta manera fue un eterno segundo arquero. Pero si llega y de darse esta llegada, sería el arquero principal, el arquero titular para Millonarios, a espera de lo que pueda llegar a pasar con Iván Arboleda, que no se sabe a ciencia cierta que pueda llegar a pasar. Entonces, aquí ya cerrando con el tema de arqueros, ¿verdad? Entremos por el tema de los centrales. Ginás. Ginás es uno de los defensas centrales que están en Millonarios, que no va a salir por el momento, pero que para mí sí debería salir, no para este mercado de fichajes, sino para el mercado de fichajes de diciembre. ¿Por qué? Andrés Ginás ya está en una edad y en un tiempo en el que debe aprovechar para salir tanto al exterior o a un equipo de aquí del fútbol profesional colombiano. Pero para dar un salto mucho mayor para su juego, debería ser para el exterior. Ojalá se dé así porque es un muy buen jugador, tiene muchas buenas características para cerrar, para defender y para neutralizar rivales tanto en la parte defensiva como en el mediocampo cuando están tratando de realizar los contragolpes los contrarios. Entonces sería una muy buena opción para Andrés Ginás poder salir ya no para este mercado de fichajes, sino para el mercado de fichajes de diciembre. Juan Pablo Vargas. Juan Pablo Vargas es un jugador muy intermitente. Se volvió un jugador muy intermitente para Millonarios, bajó muchísimo el nivel, no ha vuelto al nivel que tuvo cuando estuvo con Alberto Gamero, aunque hasta los últimos meses en los que estuvo Gamero con Millonarios, no le fue muy bien, que digamos, a Juan Pablo Vargas. Además que es un defensa que ya no genera la misma tranquilidad ni la misma seguridad en lo que es la saga defensiva de Millonarios. Además, el problema con él es que siempre o casi siempre está con la selección de Costa Rica. No está mal para él como jugador profesional, pero sí está mal para Millonarios. ¿Por qué? Porque siempre está dejando un hueco y un vacío en esa zona del campo. Vayamos con Jorge Arias. Jorge Arias es un jugador que es un central zurdo que ha hecho muy bien las cosas, que se ganó la titularidad de manera indiscutida con Andrés Ginás. Es una dupla de centrales que genera muchísima seguridad, pero que no sabemos qué pueda llegar a pasar para diciembre de este año. Lo más seguro es que pueda llegar a salir o, ¿por qué no?, que le renueven el contrato porque es un jugador muy, muy bueno, muy, muy serio, muy honesto, como muchos lo han dicho en las redes. Es un jugador muy honesto y que ha entregado todo de él para el equipo de Millonarios. Ahora, ¿quién sigue? Es Sergio Mosquera. Sergio Mosquera renovó con Millonarios por un año, se le termina el contrato hasta junio del 2026. Es un jugador muy bueno. Sergio Mosquera es un jugador que tiene muy buena salida, aunque tiene bastantes falencias a la hora de marcar
y de presionar a los rivales cuando están en campo propio. Entonces, algo bueno que podría hacer Mosquera es mejorar esa parte defensiva porque esa salida y ese contraataque que puede llegar a hacer e incluso el ataque en tiros libres como puede hacerlo también en los tiros de esquina, es algo muy valioso que puede funcionarle a Millonarios, pero que en este momento lo que más se le pide es que le haga ese contrapeso, esa competencia a Andrés Llenas para poder ganarse nuevamente el puesto de titular, como lo había hecho en los primeros meses de cuando llegó a Millonarios. ¿Quién más? Siguen. Darwin Cortés. Darwin Cortés es un jugador que tuvo una supuesta posibilidad para salir al fútbol de Portugal, pero que no se ha concretado absolutamente nada. Darwin es un jugador al que hay que darle o una oportunidad o hay que darle una salida en sesión o en transferencia. ¿Por qué? Porque, a ver, a los jugadores de Millonarios, precisamente, hablando de Millonarios, les está costando mucho, o bueno, a la dirigencia sobre todo le está costando mucho darle confianza a los juveniles y no les están dando esa ventana, esa cabida para el equipo titular y para que puedan llegar a dar el salto a otro tipo de mercados, ya sea en Argentina, en Brasil, que son ligas mucho más competitivas, o una liga de formación como puede serlo Portugal, incluso en Holanda o Países Bajos. Entonces, es un jugador al que hay que prestarle mucha atención y al que puede dársele mucha más oportunidad, tanto en Millonarios o, por qué no, una salida a un posible equipo en el exterior. Ahora, Alex Moreno Paz es el central que nos queda en esta saga y que está en Millonarios. ¿Qué pasa con Alex Moreno Paz? Alex Moreno Paz es un jugador que sabe cerrar, sabe marcar, sabe llegar a tiempo a los balones que tiene el rival, sabe cerrar jugadas, sabe salir con el balón incluso. Le ha faltado un poco de confianza, sí, pero ha sabido eh, tratar de ganarse la titularidad del equipo, a pesar de que es un juvenil del club, pero tiene mucho potencial y mucha proyección. ¿Cuál es el inconveniente con Alex Moreno Paz? Y que tiene tanto él como otros jugadores del club. Moreno Paz se lesiona bastante. ¿Qué pasa con él? Cae en una lesión. Después de la lesión viene la readaptación. De la readaptación llegan los minutos. De los minutos viene la consolidación. Después de esta consolidación y de que le estén dando tantos minutos y tantos buenos partidos en los que se esté demostrando su nivel, vuelve y cae, se lesiona y se repite el ciclo. Se lesiona, readaptación, minutos, consolidación, lesión. Entonces, es un jugador al que, bueno, no tanto el jugador, sino al departamento médico del club hay que toca prestarle bastante atención porque son muchas las recaídas en lesiones y en molestias musculares a las que han caído los jugadores de Millonarios. Entonces, hay que prestarle bastante atención tanto al departamento médico como a los jugadores y saber si de verdad están prestando atención a la parte en la parte de la salud, en la parte de sus cuerpos, porque es con lo que están trabajando. Entonces, hay que prestar atención, por lo menos con Alex Moreno Paz, a ver qué pasa, a ver si se le da una salida tanto en sesión como en traspaso, o lo siguen aguantando y esperar a que estalle. Pero la verdad está muy complicado el panorama con Alex. Pasemos a los laterales derechos. En la lateral derecha están Elivelton Palacios. Elivelton Palacios está cedido por un año, pues termina esa sesión hasta diciembre de este año. Creo que lo cedió Cruzeiro de Brasil, si no estoy mal. Elivelton es un jugador al que le fue bien, al que se le dieron los minutos que necesitaba y se consolidó en la titular, pero es un jugador al que le cuesta bastante regresar a la parte defensiva y al que le ha costado bastante poder ser ese lateral centrador que necesita Millonarios por la derecha. Entonces, hay que esperar a ver cómo le termina de ir
en este semestre que le queda de sesión con Millonarios y ver si de verdad sirve para el club o definitivamente lo dejan volver a Cruzeiro. Otro que está en esta lista de los laterales derechos es Sander Navarro. Sander Navarro es un juvenil o uno de los juveniles del club al que le ha ido muy bien, pero le ha faltado la parte mental. ¿Por qué? Porque a Navarro le ha costado muchísimo cuando le toca contra rivales difíciles, cuando le toca en estadios llenos, cuando le toca consolidarse, mostrar de qué está hecho. Entonces, es un jugador al que le ha costado bastante también el tema de regresar y cubrir la espalda, tanto para cubrir al ala que está adelante de él, ya fuera para cubrir a Cataño cuando estaba, o a Daniel Ruiz cuando lo estaban mandando por esa banda, o a Neisser Villarreal, o a Kevin Palacios cuando lo estaban mandando en banda contraria. Entonces, es un jugador que tiene muy buena proyección, pero que tiene que madurar ciertos aspectos del juego y en el que tiene que mostrar mucha madurez mental para poder llegar a ser uno de los llamados a la titular y la consolidación final para el equipo titular de Millonarios. El otro que está en la lista es el venezolano Delvin Alfonso. ¿Qué pasa con Alfonso? A Delvin se supone que lo iban a dar en sesión porque es un jugador que llegó del Chico y al que le dieron 3 años de contrato. Un muy, muy, muy alto contrato, muchos años de contrato para un jugador que la verdad no ha demostrado mayor cosa. No ha demostrado un buen nivel tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. No le ha ido muy bien en los partidos en los que jugó y que prácticamente se vio relevado tanto por Elivelton Palacios como por Sander Navarro en este semestre que acaba de pasar. Se suponía que iba a salir en sesión, pero Delvin, o bueno, según redes y según periodistas deportivos, colegas, dijo que se quería quedar en Millonarios y que iba a pelear por la titular. Así que esperemos a ver, ojalá le vaya bien, porque si le va bien a Alfonso en Millonarios, nos va bien a todos como hinchas y como institución. Y quien queda en esta lista como lateral derecho es Carlos Arabia. Carlos Arabia es uno de los mejores laterales derechos que hay en proyección, tanto en Millonarios como a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento lo están llamando, o bueno, en ese momento no, hace mucho tiempo, lo vienen llamando bastante desde la selección sub-20, haciendo microciclos y haciendo parte de la selección, pues para afrontar partidos que tienen que ver con esta categoría de la selección Colombia. Así que Carlos Arabia es un muy, muy buen prospecto de lateral derecho que nos puede servir cuando llegue y se consolide totalmente en Millonarios y pueda dar todo lo que ha podido mostrar en los pocos minutos que le han dado. Ahora, vamos por la lateral izquierda y quienes nos quedan son Danovis Banguero, que para el semestre pasado, para el 2025-1, tuvo un muy buen semestre, le fue muy bien, es un lateral al que le cuesta volver y retomar en la parte defensiva cuando está proyectado al ataque, pero cuando está en el ataque hace muy buenos centros, es un lateral centrador de esos que necesitaba Millonarios desde hace mucho tiempo. Pero eso es lo que le cuesta es precisamente eso, o sea, la parte defensiva, cuando tiene que regresar y cubrir ese espacio que dejó vacío. Porque muchas veces cuando estaba Neisser o cuando estaba Kevin Palacios, no le cubrían esa banda para cuando tenían un contragolpe de los rivales. Uno de los jugadores que mejor asociación tenía con Vanguero en ese aspecto fue Jader Valencia, que podía hacer esa rotación con Vanguero, retroceder para cubrir la banda o proyectarse mucho más al ataque para que tanto Vanguero como él pudieran tener el carril libre para poder mandar centros o incluso Jader mandarse hacia en la mitad de la cancha, enganchar y poder hacer remates al arco. Pero bueno, Jader es otro tema que tocaremos más adelante. Vanguero pues continúa, veremos qué pasa más adelante con él, pero es uno de los veteranos que le ha ayudado a crecer bastante el equipo en la parte defensiva. Otro de los que está en la parte de los laterales izquierdos es Joan Hernández.
Johan o Johan. Bueno, Hernández. Hernández es un muy buen jugador, es un muy buen lateral, pero le pasa lo mismo que le pasa a Sander Navarro. Le falta mucha eh, confianza, le falta bastante madurez mental y mucha ambición, mucha garra, mucho ímpetu para poder adueñarse de esa banda. Aunque es uno de los jugadores también, junto con Moreno Paz, de los que también se lesiona bastante. Hace parte de ese convito que no le hace tanto bien al equipo en esa parte de la salud en Millonarios. O sea, o bueno, siempre no, pero la mayor parte de su estadía desde que ascendió al primer equipo ha tenido muy mala suerte y ha tenido bastantes lesiones muy repetitivas en las que no ha podido lograr afianzarse y consolidarse en la titular del equipo. Tiene muy buenas cosas y muy buenas proyecciones para sacarle provecho, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva, pero hay que mejorar tanto en la madurez mental como en la recuperación y las lesiones, porque son demasiadas. Otro jugador que llegó a Millonarios fue Nicolás Giraldo. Llegó en el segundo semestre del 2024 con Alberto Gamero. Nicolás Giraldo es uno de los jugadores que uno diría debió llegar, pero hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Vanguero, Mosquera y Giraldo, precisamente, son jugadores que años atrás tenían un muy buen nivel, tenían una muy buena proyección y que se les veía mucho nivel y mucho ímpetu para poder llegar a Millonarios. Pero, pues, como siempre hemos sabido, las directivas no es que tengan muchas ganas de salir campeones o no es lo que vean como prioridad, sino que lo más importante para ellos es el dinero. Y entonces, como se dieron cuenta que la hinchada es el cliente más fiel del fútbol profesional colombiano, pues decidieron sacar provecho como fuera por esa parte. Y como prácticamente el dueño del equipo es un grupo inversor, este grupo inversor no va a estar pendiente de logros institucionales y deportivos, sino de logros económicos, que pues prácticamente los logros deportivos también tienen que ver con lo económico, pero no lo ven tanto así, o sea, solo les importan los números verdes, no les importan números rojos, solo les importa la ganancia. Y mientras haya ganancia, no hay problema, y como no hay problema, no hay ambición, no hay ganas de salir campeón, no hay ganas de tener títulos y no se dan cuenta que precisamente eh, esa competencia y esas ganas de ganar títulos es lo que les va a traer dinero. Si ya se dieron cuenta, como tal, que el hincha de Millonarios compra lo que sea, porque es que el hincha de Millonarios compra lo que sea, compra banderines de de un tamaño irrisorio, compra lapiceros, compra sacos, compra camisetas, compra pijamas para los bebés, para los niños, para las niñas, compra camisetas que prácticamente no tienen nada que ver con Millonarios en algunas ocasiones, compran llaveros, compran vasos, compran mugs, compran libretas, compran todo, compran colchas, compran todo, es que todo se compra, pero no quieren darse cuenta, yo creo, que es que lo que más le puede dar dinero y más le puede generar dinero al club es precisamente eso. O sea, el hecho de que puedan llegar a instancias definitivas como los cuadrangulares no significa que eso ya sea ganancia, no. Hay que ganar títulos y los títulos son los que traen dinero y ese dinero es el que va a hacer que pueda darle más continuidad y mejor clase, mayor calidad también al plantel. Entonces, si no se hace este salto de calidad, tanto con jugadores como en la parte de los médicos de Millonarios, pues no hay mucho que hacer, lamentablemente. Pero bueno, sigamos con el tema que nos tiene en este momento.
Samuel Asprilla es otro de los jugadores que está por el lateral izquierdo y le pasa lo mismo que a Joan Hernández, que a Sander Navarro y a Alex Moreno Paz. Se lesionan mucho. Samuel Asprilla es uno de los jugadores que mostró muchas cositas cuando estuvo y pudo tener minutos con Millonarios y con la titular, pero, pero el inconveniente con él es precisamente eso, las lesiones. No pudo demostrar todo lo que tiene y muy probablemente después de que salga de la lesión y salga de la recuperación, tenga minutos y lo sean lo más pronto posible. Es lo más seguro. Entramos a la zona de los volantes defensivos. Los volantes defensivos están compuestos por Steven Vega, que es uno de los jugadores que también sale de... Es que es el círculo que nunca termina en Millonarios. O sea, lesiones, recuperación, minutos, consolidación, otra lesión. Y Steven Vega es uno de los jugadores que, a ver, el jefecito es un muy buen jugador, es el, es el armador, llamémoslo así, de Millonarios desde la parte del medio, o bueno, lo fue, porque es un jugador de muy buen nivel, de gran trayectoria en el club, y que ha demostrado ser uno de los mejores del fútbol profesional colombiano. Pero, pero Vega ha bajado demasiado el nivel. Y para el semestre pasado estuvo bajando tanto el nivel que fue relegado por Nicolás Arevalo y Dewar Victoria, que son otros de los volantes defensivos que están en el club. Pero de ellos vamos a hablar en un momento. Steven Vega necesita consolidarse totalmente y cuidarse muchísimo, muchísimo de las lesiones. ¿Por qué? Porque es que ya son demasiadas las lesiones que ha tenido desde que subió a la primera categoría de club y que a esta edad yo siento, la verdad, que igual que Ginás debería salir o para diciembre de este año o para julio o junio del próximo año. Es un jugador que necesita salir del club, tener nuevos aires y tener otro tipo de competitividad, otro tipo de ritmo y no quedarse eh, en esa zona de confort llamada Millonarios Fútbol Club. Hablemos de Nicolás Arevalo. El jugador al que muchos, pero muchos de nosotros quisimos ver hace mucho tiempo de titular en Millonarios. ¿Por qué? Durante la gestión de Alberto Gamero, cuando estuvo con Millonarios, se le pedía muchísimo la presencia de Nicolás Arevalo porque era un juvenil del que se decía mucho desde la sub-20, pero que Gamero jamás consolidó, jamás metió porque de verdad quisiera meter. Uno de los momentos cúspide, yo siento, en los que la hinchada se dio cuenta que para Gamero no existía Nicolás Arevalo fue cuando lo metió los últimos 15 minutos contra Atlético Mineiro en una Copa Libertadores, en la fase de Copa Libertadores, donde pues nos eliminaron. Ya íbamos perdiendo ese partido y es ridículo cómo metes a un jugador los últimos 15 minutos del partido para que, no sé, para exponerlo, me imagino. Porque al fin y al cabo entró Nicolás Arevalo y mostró muchísimo más de todos los jugadores que estaban en el campo en ese momento. Se siguió pidiendo el jugador, se siguió, eh, digamos que, rogando porque se le diera una oportunidad y jamás se le dio esa oportunidad. Hasta que llegó David González para este semestre, para este año, y precisamente se le dio esa oportunidad, se consolidó y Nicolás Arevalo se convirtió en lo que fuera Steven Vega para el Millonarios de hace algunos semestres. Se convirtió en el motor y en el arquitecto de la parte de los volantes defensivos para Millonarios. Es quien le da la buena salida a esa parte del campo y quien está primero en la zona defensiva para poder rescatar y poder ayudar en en los contragolpes y en las transiciones de los contrarios. ¿Qué pasó en los últimos partidos? Bajó bastante el nivel, hay que decirlo, bajó bastante el nivel, empezó a dejarse entredicho su titularidad, pero yo sé que es un jugador al que no le falta nada. Yo siento que es un jugador al que solamente hay que darle o terminar de darle ese voto de confianza porque
es uno de los que está llamados a ser uno de los referentes para el club y para que lo puedan vender y salir por la puerta grande del equipo. Ahora hablemos de Dewar Victoria. Dewar Victoria también fue uno de los jugadores a los que se le debió dar más oportunidad, sobre todo porque antes de regresar a Millonarios, porque anteriormente estuvo en Patriotas de Boyacá, mostraba cositas que a uno le dejaban ver como que podía ser un muy buen recambio para un futuro en Millonarios, pero que jamás pudieron, no quisieron consolidar al fin y al cabo. Entonces, Dewar llegó de Patriotas y se consolidó junto a Nicolás Arévalo. ¿Qué pasó con Dewar Victoria en muchos partidos? Bajo el nivel, yo siento que se creció en algún punto por todo lo que estaban diciendo en las redes, porque admitamos lo que a veces se nos da por vanagloriar demasiado a los jugadores cuando no han logrado nada. Pero es un jugador que puede hacer muy buenas cosas tanto como volante 5 como volante 8. Solo que le falta más y más confianza para salir al ataque. Pero es uno de los jugadores llamados precisamente de esta plantilla que hay actualmente para poder dar ese salto de calidad. Yo sé que puede hacerlo y es uno de los llamados. Ahora, vamos con una de las no quiero decir la palabra que va a mencionar, ahora más adelante la diré, porque, porque es muy maluco caerle a los jugadores con palabras tan pesadas. Hay que tener en cuenta que son unos seres humanos, que les cuesta también en algunos momentos la crítica y que a veces les caemos muy pesado y muy fuerte a los jugadores. Pero, a ver, digámoslo así, es un jugador que anteriormente em, tuvo prácticamente a la hinchada en el bolsillo por sus buenas actuaciones, pero, pero después se convirtió en un jugador tan inestable y tan difícil de ver si de verdad era material para Millonarios que la hinchada lo empezó a resistir, la hinchada lo empezó a resistir tanto que llegó al punto de putearlo, de insultarlo, de no quererlo ver más en la institución. Y estamos hablando de Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira tuvo una supuesta marcha al Deportivo Cali por llamado de Alberto Gamero, quien es el nuevo técnico del Deportivo Cali. Bueno, nuevo técnico en palabras, pues, solamente de palabra, porque al parecer y por información de diversos periodistas, él tiene un preacuerdo firmado en el que se puso bastantes estipulaciones para que él firmara un verdadero acuerdo con el Deportivo Cali, ya que pues todos sabemos que el Deportivo Cali está pasando por una situación bastante compleja en estos momentos en el tema de lo económico y que pues, por ejemplo, a varios jugadores del plantel masculino se les deben diversas quincenas, no tengo claro el dato, pero en el plantel femenino hay muchas jugadoras a las que se les debe hasta 3 meses de contrato. Entonces, pues es un club al que le ha tocado bastante difícil, al que le ha tocado batallar bastante y es un club que en este momento está buscando inversionistas para poder tener un respiro económico porque están pasándola bastante mal, bastante mal. Entonces, al parecer se iba para el Deportivo Cali por llamado de Alberto Gamero. Juan Carlos Pereira parece que no se concretó nada y se quedará en Millonarios. A mí como hincha esta noticia me toma, la verdad no me toma por sorpresa, porque sé cómo son los directivos de Millonarios actualmente. Son personas que no tienen visión, son personas que no tienen eh, algo definido para poder decir, bueno, van
a tratar de potenciar y darle un salto de calidad a la plantilla, no, no, no dan ese tipo de confianza para el hincha. Entonces, no me toma por sorpresa el hecho de que pueda llegar a quedarse Juan Carlos Pereira, pero tampoco creo que sea una buena decisión dejarlo. Entonces, seguimos. Sebastián del Castillo. Sebastián del Castillo estuvo cedido en Orso Marzo hasta... Se suponía que era hasta diciembre de este año, pero al parecer regresó de esa sesión y quién sabe si vaya a tener minutos o vaya a entrar en una nueva sesión con otro equipo del fútbol profesional colombiano, ya sea en la primera categoría o en la segunda categoría. No se sabe, no se sabe, pero habrá que ver. Y Byron García eh, es un jugador que está cedido por el Real Cartagena para nosotros y termina su sesión hasta, creo que hasta diciembre de este año, si no estoy mal. Entonces, habrá que ver qué pasa con esa saga de volantes defensivos. No hay mucho eh, nuevo, no hay mucha novedad para esta parte del club, así que esperemos a ver si habrá alguna salida o alguna llegada, pero lo más probable es que nos quedemos así, tal como estamos. Vamos para la parte de los volantes ofensivos. Aquí en esta lista están Daniel Ruiz, David Macalister Silva y Juan José Ramírez. El Colorado llegó de la sesión en la que estaba con el Real Cartagena, sesión en la que yo estuve bastante en desacuerdo porque la verdad fue un jugador que sí nos hizo falta porque mostró bastantes cosas buenas cuando estuvo Gamero, mostró que se podía hacer cargo de la mitad de la cancha, mostró que podía posicionarse en alguna de las dos bandas, así que yo creo que nos va a dar una muy buena mano para esto, para este semestre que se viene. Hablando de Daniel Ruiz y de David Macalister Silva, son dos jugadores que en este momento están en recuperación, están en trabajo diferenciado con el club porque venían de lesiones diferentes. Daniel Ruiz, pues contra Santa Fe fue que tuvo su última lesión. Es un jugador que ha tratado de consolidarse bastante, pero que bueno, la verdad con David González ha mostrado nuevamente que es un jugador que puede hacerse cargo de la parte ofensiva del equipo, así que hay que darle ese voto de confianza tanto a Daniel como al Colorado Ramírez. Maca ya prácticamente está para la parte motivacional, para la parte de cerrar partidos, para la parte de llegar a dar una muy buena mano en segundos tiempos, porque pues ya está entrado en años y, a ver, para mí es uno de los referentes e ídolos actuales de Millonarios. Es un jugador que ha dado todo, todo para poder salir campeón, ha salido campeón con el club y ha sido uno de los mayores referentes dentro del campo y también fuera del campo. Así que esperemos a ver qué le depara el destino a Maca en este nuevo semestre. Ojalá sean muy buenas cosas porque lo estamos necesitando. Bueno, hablemos de los extremos. Los extremos que están en ese momento en Millonarios son Beckham David Castro, que llega nuevamente desde La Equidad, porque estaba en una sesión desde junio, julio del año pasado. En La Equidad le fue relativamente bien, jugó 26 partidos, anotó 3 goles y tuvo 2 asistencias, tuvo participación en 5 goles. Así que habrá que ver cómo le va nuevamente en este nuevo trasegar con Millonarios. Ojalá le vaya bien, es un jugador que tiene muchísima explosividad por la banda, así que esperemos a ver cómo le va. Brian Cuero regresa del Real Cundinamarca, donde estaba cedido. Habrá que ver si le dan una cesión o llegan a transferirlo a otro equipo, no sé. Pero es un jugador al que hay que ver. Yo siento que hay que darle oportunidad a estos nuevos jugadores porque
porque si no hay, a ver, si los directivos no van a atraer nuevos jugadores y no van a meterse la mano al drill para darle un salto de calidad a esta plantilla, pues ¿por qué no intentarlo con lo que hay? Entonces, pues hay que darle minutos y hay que saber qué puede llegar a darle al equipo Brian Cuero. A ver, ¿quién más está? Neisser Villarreal. Recordemos que Neisser tuvo un muy buen campeonato con la selección sub-20, un muy buen sudamericano, le fue muy bien, fue uno de los goleadores del equipo, pero cuando llegó a Millonarios, después de todo ese drama de no saber qué iba a pasar, de si se iba o no se iba, si renovaba o si no renovaba, pues tuvo los minutos que necesitaba, tuvo la oportunidad que necesitaba, tuvo el voto de confianza que necesitaba por parte del técnico y para mí los desaprovechó totalmente. Neisser Villarreal es un jugador que no ha demostrado absolutamente nada en el club. Ya sabemos que no va a renovar, ya sabemos que se va a marchar libre en diciembre, ya sabemos que tanto él como John Jader Durán, como otros muchos jugadores de aquí de Colombia, pues se dejan llevar más bien de la plata y de los representantes y no tienen la cabeza puesta donde debería estar. Entonces, esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya bien en este semestre que le queda con Millonarios. Ojalá pueda explotar y pueda demostrar por qué era que Millonarios pudo llegar o pudo entablar conversaciones para llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para tener un traspaso por Neisser Villarreal. Pero si vuelve a tener un nuevo semestre, como lo tuvo este 2025-1 con Millonarios, Neisser, la verdad, no creo que tenga un muy buen futuro para, para su carrera. No lo creo. A ver, ¿quién más hay? Hay un jugador llamado Sebastián Mosquera. Sebastián Mosquera debutó este semestre en el partido que se perdió contra Santa Fe 3-2. Sebastián Mosquera después de ese partido no volvió a tener minutos. Es un jugador que le fue, la verdad, muy mal en ese momento. En en ese partido le fue mal. Entró en un partido que estuvo muy golpeado, muy lleno de faltas, de encontrones. Entonces es, es bastante difícil poder decir qué puede llegar a pasar con este jugador, con Millonarios. Así que no sé si puedan llegar a mandarlo en una sesión en este tiempo que quede de ventana de fichajes, o puede también que no lo cedan, sino que lo traspasen. No, no se sabe. No se sabe muy bien qué pueda llegar a pasar con Sebastián Mosquera.